¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx. Mayard Abogados Laborales presenta. Seguimos en Salud, Dinero y Amor. Gracias por acompañarnos, Claudia Villegas, Romina Romani, una amiga y servidora Marilena Vega. Y nos da muchísimo gusto saludar esta noche al abogado César Mayard Cárdenas, socio director del despacho Mayard Laborales. César, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Male, ¿cómo están? Todos muy bien, César. Oye, pues parece ser que se generan más normas para los empresarios, para los trabajadores, 44 normas que se han ido generando a lo largo de la vida por cuestiones de acuerdos comerciales. ¿Qué pasa con esta normatividad? Y bueno, pues todo parece ser que hay más. Sí, así es. En efecto, en México contamos con 44 normas oficiales mexicanas con observancia internacional. Y la observancia es internacional porque derivan de tratados internacionales, como el nombre lo indica. Muchos tratados de ellos son celebrados por la OIT, otros también con acuerdos comerciales que ejercen presión en nuestro país. Por ejemplo, el famoso TEMEC ahorita que es un tema muy de moda, muy sonado. Bueno, pues por supuesto que generan presión porque tiene la facultad del gobierno americano y el gobierno canadiense de mandar inspectores a ver el cumplimiento de las reformas que se llevaron a cabo y de la implementación de las normas en las empresas. Se vuelve muy importante empezar a cumplir estas normas porque si se han fijado ustedes, va a haber inspecciones de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo te va a venir a inspeccionar. Entonces, es muy importante tener todo el trabajo preventivo, déjame decirlo así, o todo el trabajo de consultoría o de implementación muy bien analizado para que en caso de que llegue una inspección, bueno, no vayamos a tener problemas y multas o incluso hasta caer en algún delito de carácter penal, evidentemente. Vienen creaciones de nuevas normas. Ahora viene la norma oficial mexicana STPS 037 que va a tratar sobre las regulaciones dentro del teletrabajo. Y entonces, bueno, nos van a venir a inspeccionar con diferentes normas. Entonces, ¿qué pasa? La recomendación en todo momento, como ustedes saben, es que se acerquen con un especialista, que se acerquen con nosotros. Yo los invito a que se acerquen con nosotros para que nosotros los podamos ayudar a ver si están en cumplimiento con la normatividad que necesitan. No son las mismas normas para todas las industrias, no son las mismas normas para todas las empresas, no son las mismas normas para los diferentes tamaños de negocios que existen. La aplicación y la implementación de las mismas es diferente, por eso es importante acercarse. Por ejemplo, ahorita la norma 035, que está muy de moda, que habla del estrés psicosocial o del estrés psicosocial en el trabajo. Bueno, pues por supuesto que deriva de acuerdos a los que ha llegado el gobierno mexicano con gobiernos internacionales para asegurar la mayor calidad entre un balance entre la vida y el trabajo. César, buenas noches. Te saluda Romina Romani. En términos generales, ¿cómo estás viendo estas 44 normas? ¿Qué tanto van a beneficiar a los trabajadores, pero también qué tanto pueden afectar a las empresas? A los trabajadores, por supuesto que los benefician, porque son normas en las que se asegura que el trabajador pueda tener un mejor desempeño en su trabajo, mayor seguridad, mayor higiene, que no vayas a un restaurante y bueno, no cumpla con ciertas medidas de calidad, incluso en plantas, bueno, pues los niveles de riesgo son diferentes, como todos sabemos, ante el IMSS. Entonces, se vuelve de vital importancia cumplir con esto. ¿Para qué? Número uno, para la seguridad de los trabajadores. Número dos, para evitar multas en caso de una inspección o auditoría de la Secretaría del Trabajo. Y es importante que no lo hagan sin saberlo hacer, que no piensen que tienen las cosas hechas perfecto, porque las cosas que no conocemos luego todos pensamos que las sabemos hacer. Insisto, acérquense con algún especialista. Nosotros estamos muy capacitados en este tema y con mucho gusto los asesoramos de manera gratuita en un inicio y de ahí vemos cómo ayudarlos para que toda su normatividad y todos los documentos y recorridos que se tienen que hacer en su empresa se encuentren al día. César, te saluda Claudia Villegas. César, quisiera que nos hablaras un poquito también de las implicaciones de los acuerdos de la OIT en materia de consultas. Es una de las normatividades o de los preceptos internacionales que se invoca cuando una empresa, por ejemplo, una empresa minera o una empresa que tiene que ver con la comunidad,
debe realizar consultas. Consultas en el caso, por ejemplo, de contratos o de impactos en algún proyecto que tenga que ver con la comunidad. La Organización Internacional del Trabajo es la normatividad que se invoca, por ejemplo, los derechos de pueblos originarios, del trabajo local. La verdad es que no entiendo cómo la OIT tiene que ver con este asunto de las consultas, porque es la Organización Internacional del Trabajo. No, bueno, es que precisamente es la Organización Internacional del Trabajo, pero en cuanto a los pueblos indígenas o en cuanto a los grupos vulnerables, en cuanto a las minorías, claro, por supuesto que van marcando reglas que van apegadas a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que podemos encontrar en nuestra Constitución. Los derechos humanos, bueno, pues son aquellos que son inherentes al hombre y los fundamentales son los que nos otorga la Constitución. Al tú formar parte de la Organización Internacional del Tratado, bueno, cuando una vez firmados los tratados a los que te adhieres y ratificados por el Senado de la República, pues ya formas parte de esos tratados y que tienes la obligatoriedad de cumplir con los mismos. Muchísimas gracias, César. Déjame replantearte mi pregunta. Estos preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué tan importante es que se encuentren totalmente reflejados en la relación laboral que tienen las empresas con sus trabajadores? Bueno, es de total importancia porque México forma parte de ello. Entonces, por supuesto que es de vital importancia, que por eso es lo mismo que les decía de la implementación de las normas de trabajo en las diferentes empresas y centros de empleo. Muchísimas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor y por traer este tema tan importante que a veces pensamos que no nos alcanza, pero en todas las empresas y derivado de los acuerdos comerciales, como nos explica, debe estar presente. Y muchas gracias a ti, Clau, a ti, Male, a ti, Romy, como siempre. César, antes de que te vayas, regálanos por favor tu número de contacto. Claro que sí. Mi número de contacto es 55 91 99 73 56 y 5662 98 82. Excelente, pues muchísimas gracias a César Maillard Cárdenas, él es socio del despacho Maillard Abogados Laborales. Gracias, César, y por supuesto que seguimos platicando de estos y muchos temas más la semana que entra. Muchas gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Maillard Abogados Laborales presentó. Ya estamos en la línea con Jorge Sánchez Tello. Él es director del programa de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros FUNDEF, que tiene epicentro y tiene su origen en el ITAM. Querido Jorge, buenas noches, y como anunciamos al inicio del programa, por favor cuéntanos cómo ve la fundación que encabezas, en la que participas, el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera y el combate al lavado de dinero desde las instituciones financieras, que parece que cumplen con muchas regulaciones, pero vemos poca efectividad. Jorge, ¿a qué se debe? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la llamada. Digo, es un tema interesante, no es un tema muy, aparentemente no muy llamativo, pero como bien señalas, es importante. En México, pues rara vez se habla de estos temas regulatorios, son temas luego muy técnicos, pero como ya te habrás dado cuenta, es importante pues para el tema del país, ¿no? Sobre todo porque este tema de prevención del lavado de dinero en un país como México, con altos niveles de corrupción, que obviamente pues no empezaron en este sexenio, llevamos muchas décadas desafortunadamente con esto, no tenemos un Estado de Derecho, y en una de las partes justamente de este estudio que bien señalas, pues analizamos a grandes rasgos qué está pasando con el tema de la prevención del lavado de dinero, porque pues obviamente el sistema financiero en México pues tiene que respetar las leyes vigentes, ¿no? O sea, tampoco es que el sistema financiero tampoco es que tiene que hacer lo que le den gana, ¿no? Tiene que aplicarse pues también una regulación adecuada. Desafortunadamente a veces, sobre todo por la crisis del 94, pues el sistema financiero a veces está muy sobreregulado en algunas áreas. Eso también ha afectado el tema de la inclusión financiera, pero aquí en México pues nosotros sí vemos bien que en este tema, y sobre todo del lavado de dinero, pues se tiene que cumplir con los estándares internacionales de GAFI, que si bien es complejo, es muy costoso, pues es adecuado, tiene que supervisarse bien qué dinero entra
embargo, más allá también del tema técnico, en pocas palabras, es un sistema muy costoso que, bueno, se tiene que cumplir. Ahí sí sería contradictorio querer quitar estas leyes, ¿no?, de prevención del lavado de dinero. Pero la gran debilidad, que creo que es en general con lo que a veces pasa con nuestro sistema legal, pues ahí están las leyes, pero no se aplican. O sea, en México sí hay una buena regulación, inclusive, como bien comentabas, es costosa, pero hay muy pocos casos penales y condenas por la prevención de lavado de dinero. Y ahí están, sin condena, y te digo, en los últimos 3 sexenios, pues prácticamente nadie está en la cárcel por estos delitos. ¿Y qué hicimos entonces en los últimos 3 años, Jorge? ¿Cuánto el costo regulatorio para la banca, para los intermediarios? Lo que te quería preguntar, una cantidad de bloqueos de cuentas de bancos impresionante, que eso también pues le representó un costo reputacional a los bancos, ¿no? A veces se tiene la idea, y más si uno no está enterado de cómo funciona esto, que a lo mejor se puede crear esa percepción de opinión pública de que los bancos son parte de todo esto, cuando realmente no. De hecho, pues el banco que no cumpla estas leyes se metería en un tremendo problemón con la autoridad y hasta le pudieran quitar la licencia bancaria. Obviamente no, obviamente cuando detectan los bancos algo indebido, son los primeros que tienen que avisar la autoridad. Por eso hay leyes que si los depósitos en efectivo, si alguien se dedica a negocios de alto riesgo como las joyas, inclusive el sector hotelero, o sea, los bancos todo lo tienen que reportar. Y no es nuevo eso, tampoco es de que a partir de este sexenio tienen que estar reportando. Esto está por ley, tiene poco más de 20 años y obviamente conforme va avanzando el tiempo ha aumentado esta regulación, pero aumentan las leyes, los bancos las cumplen, si por ahí se les va algo les aplicarán alguna multa, pero ahí queda nada más. No hay una sanción realmente en los que realmente están haciendo el lavado de dinero, porque no son las instituciones financieras, porque como te repito, ahí es un sector tan vigilado por la Comisión Nacional Bancaria, el propio Banco de México, entre ellos mismos, la propia Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces sí ha venido afinando, mejorando el tema de la prevención del lavado de dinero. En estos 3 años de esta administración, pues obviamente el sistema bancario tiene que seguir cumpliendo con las leyes. También obviamente en algunos casos particulares si hubo alguna sanción se les aplicó, pero ellos siguieron notificando de presuntos casos de lavado de dinero como lo hacían antes. El problema es que si todo se queda nada más en la denuncia, pero si la autoridad no ha metido todavía a nadie a la cárcel con sentencia, es que todavía falta mucho en aplicar y en sancionar la ley. Hola Jorge, muy buenas noches, te saluda Marilena Vega. Oye, ¿qué podemos esperar de Pablo Gómez en materia de comunicación con el sector financiero? Porque Santiago Nieto la verdad es que se reunía con bancos y con academia para tratar el combate al lavado de dinero. Es el tema de que bloqueaba cuentas, mandaba a investigar, pero faltaba dar el siguiente paso, como que es el tema de, pues sí, estoy trabajando, estoy bloqueando cuentas, a lo mejor le cargo un poco la mano a los bancos, pues ellos tienen que cumplir la ley al fin y al cabo, pero ahí quedaba. En cierto sentido, aunque apretaba él un poco más, pero no se veía mucha diferencia en el resultado final, a lo mejor con lo que hacían los sexenios pasados. A lo mejor en sexenios pasados ni siquiera se investigaba, ¿no? Aquí por lo menos Santiago se investigaba, se hacía, pero ahí también a lo mejor le faltaba coordinarse un poco más con la FGR, pero sí tiene que trabajar mejor la unidad de inteligencia financiera con la FGR, porque al fin y al cabo a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero los costos regulatorios, el costo que está teniendo el sistema financiero por cumplir estas leyes, pues ahí quedan y se paga el costo de que tenemos una menor inclusión financiera, que dices, bueno, si es el costo porque se evite el lavado de dinero, está bien. El problema es que el lavado de dinero ahí sigue, a pesar de que pues ya es de todo mundo conocido algunos casos de outsourcing, de factureras, que si la estafa maestra, pero hasta hoy en día
día no hay nadie en la cárcel con condena formal y esperemos que por lo menos más adelante exista alguien, ¿no? Jorge, buenas noches, te saluda Romina Román y no quiero despedirte sin antes preguntarte cómo estás viendo la actuación de la banca de desarrollo. Hay muchas críticas respecto a que ha tenido un muy bajo perfil y su apoyo a las empresas ha sido muy limitado. ¿Cómo estás viendo esta situación? Creo que eso es un tema, digamos, muy particular. O sea, en el tema de no vemos que se esté desmantelando la UIT. De hecho, creo que tuvo bastante fuerza en ese aspecto. Creo que lo que le convendría en todo caso también al sistema financiero, a las personas, y yo creo que a todos en general en este país, es tener una unidad de inteligencia financiera preparada, muy apta, que incluso sea todavía más eficaz para poder investigar estos casos. Creo que a todo mundo nos conviene pues tener también un sistema financiero que también esté libre de todo este esquema de lavado de dinero con tantos que hemos visto particularmente del sexenio pasado. El peor de los mundos para los bancos. Reportan, no hacen nada y luego te bloquean cuentas, ¿no? Así, lo de bloquear cuentas, si alguien hace algo indebido, pues sí. Ahí sí la autoridad tiene esa facultad y bloqueame dicha cuenta, te vamos a investigar. Los bancos tienen que cumplir con la ley y si así lo marca, bloquean la cuenta. Y el problema es que sí, los bancos se le han pasado bloquee cuentas, diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Un banco pues no es un ministerio público, no es la FGR, no es la UIF. Entonces, pues ya la responsabilidad ya pasa de la iniciativa privada al gobierno, porque el gobierno son los encargados de aplicar la ley, es el Estado de Derecho. Importantísimas, como siempre, las reflexiones y las consideraciones de Jorge Sánchez Tello. Él es analista, investigador, economista en jefe de la Fundación de Estudios Financieros, el FUNDEF. Muchas gracias, Jorge. Y quédense con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor. Por 88.9 Noticias.